1:44 minutos. ¿Qué temperatura tenemos ahora mismo? 19 grados. Bueno, no está mal. Yo creía que iba a hacer un poco Agradable. Espera, chapa, hijo mío, espera que te abro el micrófono, dime. Agradable, digo, agradable. Que te me adelanto como el almendro. Perdón, ¿Qué temperatura tiene agradable. que tienen que estar los almendros en esta época del año que no saben ni para quién vendimian, siguiendo con los refranes Sí, agrícolas, ¿no? Bueno, nos vestiremos de gala por lo que pueda venir. En fin. Libros, ¿qué es lo que toca? Hoy tenemos la suerte de poder contar aquí en nuestro rincón literario, 1:45 minutos, al filo de las 2 menos cuarto estamos, con el que, yo no sé si esto se puede calcular de alguna manera, porque eso es complicado, pero yo creo que es el autor español, quiero decir, no en español, no en castellano, pero el autor español probablemente que más venda o de los que más venda en todo el mundo. No sé si hay alguien que se pueda comparar al éxito que tiene más allá de nuestras fronteras con sus libros traducidos, a quien hoy saludamos, que es Mario Escobar. Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenas. Pues un gusto estar con vosotros en este día. Claro, es que esto es muy difícil, pero si yo te pregunto cuántos libros has vendido en todo el mundo en 2022, no sé si tienes el dato, o a lo largo de los últimos 10 años, ¿ese dato lo puede manejar Mario? Bueno, en el 2022, si es solo en papel, estaríamos hablando solo en inglés de aproximadamente unos 100.000 libros. En inglés, claro. Sí, vamos sumando, sí, del maestro, por ejemplo, me llegaron datos de las navidades del año pasado, llevaba 60.000 ejemplares estaba en el año. Pero luego, claro, había salido no mucho antes, recuérdame que es uno de los libros más vendidos que he tenido en inglés, que también había vendido sus 45.000, lo que llevaba de año en blanda, porque salen tapaduras, son blandas, pero claro, salen muchos idiomas, más lo que se vende online, claro. La verdad es que son cifras importantes. Sí, eso está muy bien. Bueno, pues hoy queremos hablar con él de Las vidas perdidas, ¿no? He tenido el privilegio de leer esa fantástica novela, ese viaje que nos haces hasta agosto del 42, ¿no? A la ciudad de Lyon. ¿Qué van a encontrar ahí, Sim? Es un viaje de memoria doble, ¿no? Porque es el viaje del 42 y de los años 90. Desde el 42 van a encontrar una Francia pues, que ha perdido su esencia, ocupada por los nazis, dividida en dos, humillada, sometida ya no solo físicamente, ¿no? Sino también moralmente, ¿no? Que ha aceptado esos paradigmas nazis tan terribles como la sociedad de la raza aria, como la discriminación a los judíos. Una sociedad que parece anestesiada, ¿no? Que ha perdido su alma y de repente pues un hecho fatídico les va a hacer despertar, ¿no? Cuando se van a llevar a los judíos de la ciudad de Lyon y especialmente a los niños, surge ese grito casi de guerra que dice: no llevaréis a los niños. Es como esa sociedad que ya está harta y dice: hasta aquí. Sí. ¿Y cómo surge? Porque hablábamos, efectivamente, yo situaba en el 42, pero va a caballo entre el 42 y finales de los 90 y principios de los 2000, de esta mujer, ¿no? Tan echada para adelante, como se suele decir, de meterse en aquel fregado de Valéry, ¿no? A la hora de descubrir lo que descubre y cómo nos cuenta y nos narra esta historia. Sí, bueno, es la locura de la juventud, que a veces es muy, muy positiva, ¿no? Pensar que no hay límites, ¿no? Valéry Porteret, que además hablé con ella hace poco, porque si Dios quiere a lo mejor viene a España, a la embajada, aquí conmigo, pues decide buscar la identidad de unos niños, porque empieza a investigar sobre Klaus Barbie, un personaje casi tabú en la Lyon de los años 90, porque habían deportado allí, bueno, había una serie de historias que hacía que la sociedad quisiera olvidar todo lo que había pasado en la guerra, pero ella se empeña, ¿no? Y en ese empeño busca un profesor que la apoye, luego cosas del destino, ¿no? Encuentra un viejo vecino que resulta que está en la resistencia, y eso todo le va llevando a la búsqueda de 108 niños y cómo devolverles su identidad. Entonces es todo muy novelesco, pero es realmente como sucedió, ¿no? Pues alguien que empieza a escarbar en la historia y se encuentra que está más cerca de lo que cree esta historia y que está rodeada, en el fondo, pues, de historia. Sí. Hay una cosa, perdón, ahora te dejo. Adelante. Pero es verdad que especialmente en el escenario Segunda Guerra Mundial y en el ingrediente, me vais a permitir el término, de la infancia y de los niños, Mario se ha encargado de destapar algunas historias terribles en sus últimos libros. Es verdad que en toda situación
hay historias concretas, pero es que las que tú nos cuentas, Mario, es que parecen de verdad inventadas por un novelista, pero todas tienen una base real. Sí, es que se da la paradoja, ¿no? Que decía Jean Cocteau, que decía que sobre la novela, ¿no? Que es una gran mentira que siempre es la verdad, ¿no? Pues al final nos pasa eso a los novelistas. Utilizamos la ficción para narrar hechos tan duros y tan difíciles que nos cuesta creer que son reales, ¿no? Pero tal vez lo que le da la literatura a la realidad es ese punto dramático, ¿no? Esa visión desde el corazón que a veces los datos y la fría realidad no nos dejan ver. Sí, porque en esta novela, como digo, se parece más a unos hechos históricos, o llevan más unos hechos históricos que la parte, digamos, novelada, que bien dices. Pero sí es cierto que nos acerca a esa parte sensible, identificando las situaciones de todos esos personajes y lo que vivieron y lo que sintieron en aquella época. Sí, imagínate una situación tan dramática, Claro. más de 1000 personas encerradas en un campo de concentración, no saben cuál es su destino, su único delito es ser extranjeros y judíos, encima van con sus hijos, su familia, en un mes como fue agosto del 42, calurosísimo, les llevan por un autobús recorriendo los pueblos de toda la zona, ¿no? Para ir capturando a todos los judíos, llegan a este sitio que no está habilitado, no tienen agua potable, condiciones sanitarias, apenas alimentación, y encima, en un momento, todo esto en muy pocas horas, ¿no? Claro. Arrancan la vida, dicen, oye, que si no nos entregas a tus hijos, pues van a deportarlos y no sabemos qué va a pasar con ellos. Claro. Tienes que tomar la decisión más importante de tu vida. Pues la confusión en la que estaban estas personas era increíble y muy dramática, ¿no? Claro. Pero todo el apoyo, además, de diferentes religiones, ¿no? Como sucedió entonces, y detallas ahí, además das al final el detalle de los personajes reales, ¿no? Y cómo lo vivieron y demás, pero por parte de la Iglesia, por parte de la Iglesia judía, de la parte protestante, de absolutamente todos, para salvar, ¿no? A aquellos niños y, en la medida de lo posible, a la mayor cantidad de gente, ¿no? Sí, es una historia muy hermosa, por eso muy grande, ¿no? Porque cuando la humanidad sale, la verdadera humanidad sale de nuestro corazón, pues todas esas barreras, pequeñas barreras, diferencias que entre nosotros se disipan, ¿no? Y lo más importante es salvar al ser humano. Y esas pequeñas, ya digo, matices, diferencias religiosas, civiles, pasan a segundo plano porque lo importante es salvar y dignificar la vida, ¿no? Y esos momentos para mí son muy grandes, ¿no? Porque se destruye todo lo que nos separa y podemos construir algo juntos. Y es verdad además que todos tus libros, especialmente estos de temática o ambientados en la época nazi y en campos de concentración, a pesar de que estamos tal vez ante lo más terrible que ha podido hacer el ser humano o la sociedad humana, siempre hay como un mensaje para la esperanza, Mario, por lo menos me da la sensación a mí eso. Sí, la esperanza es la última cosa que quedaba en esa famosa pues caja de Pandora, ¿no? Sí. Cuando salen todos los desastres del mundo, por la curiosidad, ¿no? De qué hay dentro de la caja, la esperanza es lo que permanece, ¿no? El ser humano siempre está en la vorágine de luchar por sobrevivir y con ello es capaz de matar, de robar, de hacer cosas terribles, pero también hay una grandeza en el ser humano, un sello de inmortalidad, ¿no? Ese alma que tenemos todos, que nos indica un poco la diferencia entre el bien y el mal, esa brújula moral que nos permite en los momentos más difíciles de la historia, de nuestra propia vida, intentar hacer el bien. Y creo que esa esperanza es lo que tenemos hoy también. Cada vez que nos levantamos por la mañana o en situaciones difíciles y vidas terribles, es porque tenemos esperanza, ¿no? Claro. Que nos da ese aliento para seguir adelante. Sí, porque la vida nos da esas bofetadas muchas veces, ¿no? Pero ese ánimo de esa esperanza, como dices, que nos mantiene y nos invita a continuar hacia adelante. Estás de promoción estos días, ¿no, Mario? Sí, estamos un poco como locos, ya que estamos en los coletados finales. Hemos ido por varios sitios de España, luego queda la famosa Feria del Libro de Madrid. Es un encuentro espectacular y bueno, para mí es una pasión poder transmitir esto, porque para mí es mucho más que vender libros, ¿no? Es la pasión de la literatura, porque al final la literatura es como una especie de ancla de salvación de la humanidad. Si nos podemos aferrar todos a ella, pues yo creo que ya es.
Este es el último que has publicado, porque es un escritor, en fin, con una capacidad creativa tan amplia y una fecundidad literaria tan importante, pues no sé si ha salido esto y tienes ya algo que acaba de salir, o pendiente, o muy próximo a salir. ¿Cómo está tu situación, o qué estás escribiendo? Contéstanos un poco a todo esto, Mario. Bueno, en España sí, pero para Estados Unidos salió Un hombre libre, Ajá. una novela que va publicado allí VIH, una editorial que está en Nashville, en Tennessee. Es una novela sobre Francisco Encina, que es un personaje también muy curioso. Fue el primero que hizo unas memorias en castellano. Y es la historia de este personaje del siglo XVI, huyendo de la Inquisición. Es un burgalés que va a estudiar en Lovaina, allí pues va a aceptar la fe reformada, y por todo esto pues va a ser perseguido por la Inquisición. A pesar de todo, él tiene el empeño, ¿no?, de que el Nuevo Testamento llega al castellano y se lo va a presentar al emperador, y es la persecución que va a sufrir en su vida. Y luego, para el finales del otoño, sale en Estados Unidos una historia muy contundente que se llama El comandante del pueblo, que es sobre Camilo Cienfuegos, sale con Javier Collins español, y es una historia muy fuerte, ¿no?, porque es uno de los hombres más cercanos a Fidel Castro. Claro. Y lo que le sucede cuando decide alejarse, pues, de esta ortodoxia de la revolución castrista. Y también muy poco tiempo después sale La Marca, bueno, que es una editorial norteamericana de la español, y aquí habla un poco, pues, de la guerra de Ucrania y todo lo que está haciendo ahora, y estas ideas apocalípticas hay de si estamos cerca del fin del mundo o de una tercera. Y una cosa, porque cuesta mucho clonarse, Mario. Quiero decir, cuando pediste presupuesto para que te clonaran y hubiera varios Mario Escobar que escribieran novelas, ¿te costó mucho o es barato? Lo digo porque necesito yo también otro David Sañudo que me ayude en el día a día. La verdad es que, bueno, tengo el privilegio que no tenemos todo, ¿no?, de trabajar en algo. Claro. Tanto, que mira, llevaba como una semana sin escribir, y le decía a mi mujer, oye, tengo que ponerme, y ahora ya escribo una nueva novela, porque vivir a través de la literatura y vivir varias vidas. Exactamente. Estoy súper clonado. ¿Te has dado cuenta de una cosa, Chema? Que nos ha dicho lo que sale fuera, en casa no nos ha dicho, o sea que hay algo que se ha callado. No le voy a meter yo tampoco el dedo en la lengua para que nos lo cuente. Oye, Mario, un abrazo muy fuerte, que sabes que te apreciamos mucho, muchísima suerte. Gracias a vosotros, y un gran placer hablar de libros y de ese espacio tan maravilloso que tenéis. Y ten cuidado con la gente con la que te juntes en Ávila, que hay algunos que a lo mejor te acompañan y hay que tener cuidado con esa gente. Gracias. Muy bien. Gracias, Mario. Un fuerte abrazo. ¿Qué más tenemos, Chema, por ahí? Pues mira, en páginas web vamos a encontrar en marioescobar.es todo el trabajo que tiene dentro del mundo de la literatura, aparte de entrevistas y demás. Podemos ver todo lo que tiene publicado. ¿Tú crees, Chema, que estaba yo pensando, algún autor español que saque 3 libros en Estados Unidos en un año? Originales. No, por eso cuando hablabas al principio de autores españoles que venden, pues Mario sea uno posiblemente de los que más vende, si no el que más vende y de los más conocidos, ¿no? Y bueno, también aquí tenemos sus seguidores y lo podemos comprobar en la Feria del Libro de Madrid cuando esté por aquí. Mira, para los jóvenes de la casa, Los duendes del dulce hogar y El unicornio de chocolate. Es la segunda entrega de esta saga de los duendes, que son estos 5 duendes: Plas, Cristal, Chocopede, Azuquiqui y Pepper. Y yo os invito a que encontréis los poemas que suelta algunas veces en su diálogo Azuquiqui. Su autora es Vanessa Pérez Sauquillo, que es una maravillosa poeta, aparte de hacer literatura infantil y juvenil. Y este libro, que está editado por Molina, pues tiene por Molino, Editorial Molino, tiene unas ilustraciones, unos dibujos maravillosos, fíjate, de Martuca. ¿Sabes? Sí. Unas ilustraciones donde además, están ahí. Fíjate, para viendo las letras un poco, niños de 7, 6, 8 años, una cosa así. Claro, incluso algunos más pequeños que se los puedes leer, porque tienen colorido, tienen las ilustraciones, y la verdad es que, cuando les hablas de unicornios y le hablas de magia y les hablas de todo esto, y el simpático y graciejo que tienen esos duendes maravillosos, sobre todo llama la atención de Azuquiqui, que es como se llama este. Son muy bonitas las ilustraciones. Unos duendes maravillosos. Y en páginas web podemos entrar perfectamente, Vanessa Pérez Sauquillo, todoseguido.com. Vamos a conocer toda la literatura que tiene publicada hasta ahora en infantil y juvenil, y desde luego conocer sus maravillosos poemarios, algunos de ellos que han estado como finalista y otros pues premiados dentro de lo que es el mundo de la poesía para mayores. Bien. Y para la semana que viene, mira, la semana que viene, me llamaré Silver Stardew. Nos acompañará
Nuria de Año, y vamos a viajar también hasta finales del siglo pasado, 1990-2000, las cundas. Sabemos lo que son esas cundas que viajan, digamos, hacia ese mercado de la droga. Eran vehículos que recogían en Madrid que recogían drogadictos y siguen recogiendo, personas con adicciones para trasladarles a diferentes puntos, normalmente chabolistas exacto, de Madrid para comprar droga. ¿Hay algún punto de ellos que está en la calle Embajadores, por ahí por el entorno de la calle Embajadores? No tanto como antes. No, efectivamente, pero bueno, pues sigue lamentablemente habiendo, pues sobre eso vamos a hablar con su autora. Muy bien, un tema muy bonito, la verdad, y que se quedó en el olvido, pero que sigue estando presente. Señor Cheva, muchísimas gracias. Gracias. El jueves que viene nos vemos entonces. El jueves que viene, hablando con esta autora, pero fíjate, me ha dejado Mario de aquella manera, ¿no? Como diciendo, joder, qué suerte tenemos de tenerle aquí, de charlar con él y de tener un escritor como es Mario, con lo que nos transmite sus historias. Un abrazo, Chema, hasta luego. Hasta luego. Llegan las noticias, es tiempo de información, hora 14, la actualidad a partir de ahora, aquí en la sintonía de la cadena SER.